Hoy, si vos me preguntás cuál es la bala de plata, moverse más. Hoy el movimiento es salud. Autocuidado es conocerse, es respetarse, es perdonarse, es ser compasivo con uno mismo y a partir de ahí entender que en esa medida también interviene la salud. Hola mis amigos y bienvenidos a mi casa. ¿Qué tienen en común Tom Cruise, Harrison Ford, Martha Stewart y el Papa Francisco? Bueno, todos están viviendo la nueva longevidad. Todos pasaron hace rato de los 50 y han seguido activos con vidas plenas. Estamos viviendo más. La clave es vivir más y mejor en todos los sentidos. ¿Cómo lo hacemos? Nos acompaña el doctor Diego Bernardini. Él es doctor en medicina, académico, autor, consultor e investigador. El doctor Bernardini, por cierto, es una de las personalidades más influyentes a nivel global por su visión sobre la transformación que estamos llevando adelante nosotros, el grupo de mayores de 50. Sus dos libros son clásicos. Uno, De vuelta, diálogos con personas que vivieron mucho y lo cuentan bien. Y el más reciente, la segunda mitad, los 50 plus, vivir la nueva longevidad. Doctor Bernardini, un honor tenerle en casa y bienvenido. Denise, muchas gracias por la invitación, un gusto enorme y bueno, preparado. Bueno, de ahora en adelante nos vamos a tratar de Diego y Denise, ¿te parece? Y además Como estoy corresponde. vestida color ahí mamey vibrante como es la nueva longevidad. Exactamente, porque cumplir años no define la forma en la cual nos tenemos que vestir, cómo tenemos que pensar, nuestras ideas, nuestros proyectos. Ya no hay que rendirle cuentas a nadie. A nadie, tienes toda la razón. Mira mis gafas ahí, color violeta y todo lo demás. Sin embargo, a lo que dices, así pienso yo, ya no le tengo que rendir cuentas a nadie. Pero la sociedad sigue encasillándonos. Sí, Si sí. somos mayor de 50 y acá en Estados Unidos mayor de 65, que es la edad de retiro, ya eres un descartable, ya eres un viejo. Sí, efectivamente. A ver, pongámoslo en estos términos. La sociedad siempre suele ir con un rezago, con un retraso en lo que tiene que ver con la realidad. Y la realidad social es que hoy cada vez está viendo más personas en la segunda mitad de la vida, pero además que estamos decidiendo vivir de una manera diferente, donde la jubilación debería ser de alguna manera jubilarnos de aquello que no nos gusta porque hoy sabemos que estar ocupados, tener un sentido de vida, poder, en definitiva, redefinir lo que la sociedad entiende por el paso del tiempo, por el envejecer, es nuestra tarea. Y bueno, en eso estamos. Es una causa y es lo que de alguna manera, o por lo que de alguna manera todos nosotros deberíamos trabajar, para que no cobren peso esas edades de jubilación, esas edades de retiro, el hecho de hacernos invisibles porque cumplimos años. Entonces, ¿por dónde empieza esta tarea? Que a mí me parece, si no masiva, grande. Empieza por cada uno de nosotros hasta crear un movimiento, porque del gobierno, de la sociedad, de los más jóvenes, no va a venir necesariamente. El Es respetarnos, una, quiero es decir. completamente, sí, sí, creo que es una gran pregunta. A ver, yo creo que todo empieza por uno mismo, por entender en qué momento de vida estamos, qué hemos hecho, qué hemos realizado, qué metas hemos cumplido y cómo nos gustaría, digamos, de alguna forma seguir en adelante. Porque la realidad es que todos desarrollamos una ocupación, una profesión, criamos hijos que en algún momento se van de la casa y ahí nos volvemos a encontrar con nosotros, nos volvemos a encontrar con nuestra pareja en caso que la haya, pero Ujú, también nos encontramos con un claro. futuro que hoy sabemos que, como decía, se está viviendo diferente, que cada vez es un poquito más largo, donde la salud es muy importante y ahí justamente la posibilidad de repensarnos. Primero, pensar cómo es nuestra salud. Segundo, pensar cómo nos gustaría que sea ese futuro. Establecer metas, establecer un plan de acción, establecer un propósito y eso empieza de uno. Ahora, si cada uno de nosotros trabajamos en ese sentido, probablemente vamos a ayudar a que la sociedad cambie, se transforme de una manera más rápida, que en definitiva es lo que necesitamos, adecuar
todas las normas sociales que hoy dicen que después de determinada edad te volvés invisible, sos un abuelo, sos un jubilado, Ujú. para poder entender que todavía tenemos mucho por aportar, cada uno de nosotros, en donde estemos, independientemente de la edad. Claro, pero a muchos de nosotros, estoy hablando de mí, no nos prepararon para la jubilación, para lo que viene después. Entonces, ¿cómo hacemos para no caer en una vejez prematura? Y cuando hablo de vejez me refiero no tan solo físico, sino emocional, porque lo emocional es todo, ¿no? Y Bueno, eso es para... cierto, sí. Sí, sí, eso es cierto. A ver, vos fíjate, Denise, nos dicen a los 6 años, nos dicen que vamos a ir a la escuela primaria. Cuando terminamos a los 18 años, esa etapa de educación, nos dicen, bueno, ahora las opciones son trabajar o son estudiar. De alguna manera hay ritos de paso, hay transiciones, ¿de Ujú. acuerdo? Para ellas, en general, siempre estamos o nos preparan o las vemos venir, pero la transición de convertirnos de alguna manera en personas mayores, de salir muchas veces obligadamente del mercado laboral, es una transición para la cual no nos educan, porque la longevidad es un fenómeno nuevo. Esto hay que decirlo. Prácticamente en todos los países de la región, en los últimos 70 años se han ganado hasta 30 y 40 años de expectativa de vida. Entonces, claro, nosotros nos criamos de repente con figuras como abuelos o como vecinos, que ya a los 60 eran personas muy mayores. Y Claro. hoy nada que ver, hoy es otra cosa. Entonces, yo creo que esa preparación pasa por uno mismo, pasa por entender qué valores hemos ido juntando, acumulando a partir de aprendizaje, a partir de alegrías, de tristezas, de experimentarnos, de equivocarnos, para entonces poder plantear una segunda mitad de la vida donde, como decíamos antes, la sociedad probablemente nos deje de lado, nos excluya, ¿no? Porque muchas veces se habla de la inclusión social, pero no se habla de la exclusión social que va de la Sí. mano de la edad, del edadismo, de esa Ujú. discriminación por edad. Entonces, me parece que ahí nosotros arribamos a un momento de vida donde existe todo este replanteo del cual vos mencionabas, en relación a que sabemos que tenemos atributos, sabemos que tenemos capacidades, destrezas, características, pero no sabemos muy bien cómo encauzarlas. Bueno, Eso. ese es un gran desafío. Exactamente, ahí va. Eh, yo sé que podemos mantenernos vigentes y reinventarnos personal y profesionalmente, pero muchos de nosotros, y lo sé porque lo he hecho, porque lo he trabajado, porque casi a los 70 años comencé un podcast y estoy súper activa en las redes sociales, pero... Pero yo porque estoy muy consciente de eso, la mayoría de mis seguidores están, están luchando, se saben que tienen potencial, pero no saben cómo encauzarlo. Bueno, esto es una gran tarea. Nosotros la venimos trabajando ya en nuestra comunidad desde hace unos cuantos años y la verdad que es toda una tarea, es un aprendizaje, porque ahí es donde tenemos que entender que gran parte de todo esto depende de nosotros Mm. y de alguna manera de la capacidad de reinvención. Pero para uno reinventarse, tiene que ser consciente Ujú. de lo que tiene y de lo que quiere y de lo que quiere. Un ejemplo, si yo quisiera correr una maratón a los 70 años, sé que tengo un objetivo y me puedo preparar para ello. Ahora, si yo quiero correr esa maratón en menos de 3 horas, a menos que sea un atleta, no lo voy a lograr. Me voy a frustrar, me voy a Ya. lastimar, voy a abandonar. Pero yo tengo que entender que voy a poder cumplir ese objetivo con las capacidades que tengo en ese momento, que quizás es hacerlo en 5 horas, ¿de acuerdo? Mm. Entonces, el poder reconocer nuestros atributos, en qué somos buenos, qué nos gusta, qué nos trae satisfacción de vida, es el primer paso, es el primer paso. Y después también hay que entender esto, porque quizás quien nos escuche, Denise, está pensando o está viendo como que esto es todo un mundo ideal y una Ujú. romantización. Y esto Claro, no es ideal. Esto es muy difícil, es muy complejo porque además es algo muy nuevo. Entonces tenemos que luchar contra molinos de viento, como el Quijote. absolutamente. Entonces, esto no es romantizar, esto también es entender que hasta, mira lo que te voy a decir, es una cuestión de supervivencia.
tiene que ver con nuestra vida poder encarar estos proyectos. Entonces nosotros estamos obligados a aprender. Y este aprendizaje no cesa en el momento que te dicen gracias por sus servicios, usted es un jubilado, o en el momento que de repente tenés más arrugas y más pelos blancos, empiezan a llamarte de abuelo o de abuela sin saber si tenés o no tenés, o sin preguntar si tenés o no tenés nietos. Entonces, el aprendizaje es un aspecto fundamental y esto no debería caer o no debería desaparecer por la edad. Y mencionaste anteriormente una palabra clave, salud. Tenemos necesariamente que mantenernos saludables emocionalmente, mentalmente y físicamente. Y lo que pasa es que con el tiempo hay un desgaste, por más que uno haga ejercicio y se cuide, pero hay un desgaste físico y eso muchas veces nos lleva a sentirnos viejos. Completamente. Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba haciendo el trabajo de campo de mi tesis doctoral en España, que la hice en zonas de pueblos rurales, pueblos de 300 habitantes, la mayoría personas mayores, les hacía una pregunta a las personas mayores. Les preguntaba si se consideraban personas mayores. Y claro, la respuesta era sí. Me dijo, sí, tengo 70, tengo 80, tengo 92 años, soy una persona mayor. Pero después les preguntaba, ¿se considera una persona vieja? ¿Un viejo? Ah, no, eso es otra cosa, me decían. Entonces, la tercera pregunta era, bueno, a ver, ¿y cuál es la diferencia entre ser una persona mayor y ser un viejo o una vieja? Y todas las respuestas, Denise, todas fueron la misma. Ser un viejo o una vieja significa no valerse. No valerse es lo que los médicos en clínica llamamos dependencia. Es la necesidad de apoyo, la necesidad de cuidados. Y ahí entra justamente lo que vos decías, la importancia de la salud. La salud es lo que nos permite vivir de manera independiente, vivir de manera autónoma, no depender de nadie para lo que en geriatría llamamos actividades de la vida diaria, básicas, las de la supervivencia, el aseo, la vestimenta, la alimentación. Entonces, en la medida que nosotros tengamos salud, vamos a poder seguir siendo autónomos, vivir en nuestras propias casas, el aging in place, que se llama aquí en inglés. Entonces, eso es fundamental. Y lo más relevante de todo esto es que en la salud nosotros siempre podemos actuar. Podemos de alguna manera invertir en salud a través del movimiento, a través de una dieta, a través de vínculos afectivos, emocionales, amistades, buscar relaciones, a través de un sentido de vida. Eso hoy es lo que la ciencia nos dice que de alguna manera aumenta nuestra salud. No solo nos va a permitir vivir más, sino vivir mejor. Así que hoy los datos lo tenemos. La decisión pasa por cada uno de nosotros. Pa- Exactamente, tienes toda la razón. Y a raíz de esto que me acabas de decir, quiero hablar de varios factores, a ver qué me puedes aportar. Factores que son desafíos para algunos, que sin duda nos pueden modificar de una manera o de otra, para bien o para mal, nuestra salud. Vamos a empezar por la comida, la alimentación. ¿Cuán importante es? Fundamental. Hoy la alimentación, primero, cada vez tenemos mayor dato científico que habla de los problemas que nos traen los ultraprocesados. Ujú. Ya está muy claro que hay que disminuirlo, pero el trasfondo de una mala dieta, donde por ejemplo los ultraprocesados son parte de esa dieta, es el desbalance que hay entre el gasto y el ingreso calórico. Esto nos lleva a la obesidad, al Claro. sobrepeso. Justamente la semana pasada se publicó un artículo muy, muy interesante que habla sobre el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es básicamente tener un cuerpo en forma de manzana, tener grasa abdominal, que es muy frecuente en el caso de los hombres, y que además se acompaña de un aumento de triglicéridos, disminución de colesterol bueno, aumento de tensión arterial, resistencia a la insulina. Bueno, todos esos factores de riesgo, nosotros ya sabemos hace mucho tiempo que predisponen a enfermedad cardiovascular, infartos, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes tipo 2, que es la de las personas, la de los adultos o personas mayores. Pero esta investigación, que salió hace muy poquito tiempo, hace, ya te digo, o apenas unas semanas atrás, fue el primer trabajo de esta magnitud que mostró cómo esas condiciones, que además que sabíamos, como te digo, que provocaban esos problemas de salud, también correlacionan con el aumento del deterioro cognitivo, del Ah, Alzheimer.
A Entonces vos eso fijate iba. algo, exacto, cada vez tenemos más investigación, más datos científicos que nos habla de la importancia no solo de una buena alimentación, sino de mantener un peso adecuado. Pero que además, si no tenés la suerte, porque también hay que decirlo, los años nos llevan a ganar peso muchas veces, poder mantener un factor de equilibrio que es la actividad física. En la clínica Cooper, en el estado de Texas, ya hace muchos años, se han hecho estudios donde mostraron que gorditos o gorditas que se movían, que hacían actividad física, tenían mucha mejor expectativa de vida y calidad de vida que aquellos gorditos o gorditas que no se movían. Claro. Entonces acá es la nutrición, como bien decís, como un factor muy importante, y el equilibrio que nos puede dar la actividad física. Y el estrés, otro factor. El estrés ni hablar, todo lo que tiene que ver con la gestión de las emociones. Y yo creo que acá me das pie para un punto muy interesante. Estamos viendo cada vez más por redes sociales y demás la importancia de la tormenta de cortisol, de segregar oxitocina, de Sí, la sí, sí. dopamina, pero esto es muy chiquito. O sea, ninguno de nosotros va a ir con una bomba o con un receptor para ver cuánto cortisol tengo, cuánta oxitocina tengo. Acá hay que ser, hay que tener más sentido común, Denise. Acá cada uno de nosotros sabemos qué nos hace mal y qué no nos hace mal, qué nos trae tensión y qué nos trae tensión. Acá no pasa por decir, uy, estoy estresado, estoy segregando cortisol y esto me va a hacer mal porque me va a traer un problema de inflamación crónica, que lo trae. Pero en vez de pensar en el cortisol, en vez de pensar en la dopamina, en vez de pensar en la oxitocina, tenemos que pensar en con quién nos rodeamos, con quién pasamos nuestro tiempo, qué tipo de actividades realizamos, porque en función de esa medida nuestras emociones van a estar más equilibradas. ¿De acuerdo? Esa famosa gestión de las emociones pasa por cuestiones más terrenales, más Ujú. simples, más sencillas y más sentido común. Sí, en tu libro tú hablas de conexiones sociales, sobre todo la palabra me da muchísimo trabajo, termínala. Generacionales. Gracias. Y voy al tema de la soledad, que es una epidemia, se le llama una epidemia. Completamente, completamente. La Asociación Norteamericana de Psiquiatría, en un reporte de hace apenas unos años atrás, la compara en relación a los daños que nos provoca en la salud con fumar un paquete de cigarrillos diarios. O sea, vos fijate Imagínate. algo, Denise, estamos en la era de mayor información, de mayor conexión y de comunicación, perdón, y estamos nunca tan poco conectados como ahora. La soledad claramente es un gran desafío y acá tenemos, por ejemplo, datos muy interesantes del estudio de los adultos de Harvard, que está liderando el doctor Baldinger, donde nos muestra que las personas que llegan a mayores con mayor nivel de satisfacción de vida son aquellas personas que han sabido rodearse de amistades, de familia, de vínculos afectivos. Pero acá también una aclaración, acá no es como la canción de Roberto Carlos, quiero tener 1 millón de amigos. Acá lo que hace falta es tener 3, 4, 2 amigos, pero que sean amistades profundas. Aquellos que podamos contarle nuestras tristezas, nuestras angustias más profundas, poder compartirlas. Eso es lo que importa. Todos sabemos, Denise, que hay distintas intensidades entre nuestros vínculos. Hay personas con las cuales solo compartimos o compartiríamos un café, con Ujú. otros nos iríamos de vacaciones y con otros decidimos compartir la vida. Bueno, los vínculos son un ecosistema que se mantiene vivo, que hay que cultivarlos. Si nos quedamos encerrados en casa, es poco probable que conozcamos gente. En cambio, si salimos al café, si salimos a la biblioteca, si nos enrolamos en un club de lectura, en un equipo o en un club de caminata o en una clase de yoga, probablemente conozcamos gente. Bueno, a eso tenemos que apuntar. Y otro tema de alguna manera relacionado es el respeto que algunas sociedades le dan a las personas mayores de 50, 60, 70 años, mientras que otras sociedades pues te descartan. Y me refiero, por ejemplo, a las sociedades asiáticas que respetan a sus mayores, que los integran en su vida, Sí, ¿no? Y sí, sí. mientras que otras sociedades pues no,
al menos aquí en Estados Unidos, en lugares, ciudades donde yo he vivido, te descartan. Eres un estorbo. Sí, sí, lamentablemente hay que decirlo. Hay esta cuestión de la discriminación por edad, es algo que es un fenómeno muy relevante, muy generalizado. Fue descrito en la década del 60 por Robert Butler, justamente, un médico de la Universidad de Columbia aquí en Estados Unidos. Y, y lo que no estamos viendo, si tenemos que hablar de Estados Unidos, Denise, mira, hoy y hasta el año 2030 y desde ya hace 15 años atrás, hay 10.000 personas por día que están cumpliendo 65 años. Y ya hay estudios que muestran cómo el retiro de estos baby boomers va a impactar en el Producto Bruto Interno norteamericano, porque fue la generación de la posguerra que Claro, que impulsó. colocó a Estados Unidos donde hoy está, ¿no? Entonces, claramente hay necesidades que tenemos que abordar y conversaciones que tenemos que tener. Por otro lado, vos mencionaste justamente los países asiáticos. Japón, que es un país donde la política pública es muy adecuada en relación a las personas mayores, por ejemplo, tiene el Día del Respeto a las Personas Mayores, que es el tercer lunes del mes de septiembre, ¿no? Hoy Japón, para que te des una idea, tiene cerca de 90.000 personas con más de 100 años. O sea, es impresionante. Pero por otro lado, tenemos China. China en el año 2012 modificó ese principio religioso que viene de Confucio, Ujú. donde lo que conocemos como piedad filial, que es justamente lo que vos decías, ese respeto a la persona mayor, debió ser modificado porque, claro, con el desarrollo de China hubo o hay una gran migración del medio rural a las ciudades. Y lo que ocurría era que los jóvenes se iban a las ciudades y dejaban abandonados a los padres mayores. Entonces el gobierno chino se encontró con la necesidad de modificar estos principios de manera tal de que esas personas mayores, esos padres y madres que estaban siendo abandonados, no siguieran pasando esa circunstancia. Por lo cual, hoy en China, si un padre o una madre denuncia al hijo por abandono, ese hijo tiene pena de prisión. Fíjate Mm. a qué punto se ha llegado. Entonces, yo creo que estamos en un momento de transformación muy importante, independientemente de la región del mundo donde estemos, y me parece que, como digo, es una conversación que nos debemos, donde ya hay actores muy importantes, como aquí en Estados Unidos AARP, que son más o cerca de Claro. 40 millones de afiliados, Ujú. que ellos dan estos espacios de conversación, de activismo, de abogacía, y bueno, necesitamos mucho más actores involucrados en esto. Claro, y una de las cosas, por ejemplo, yo que recibo pues toda esa información de AARP desde hace muchos años, eh, ellos abordan el tema de las inhibiciones que muchas veces tenemos pasado una cierta edad, por ejemplo, a la hora de tener intimidad, porque no nos sentimos sexy, porque ya no funcionamos como funcionábamos a los 20 o a los 30 y nos inhibimos. Eh, ¿qué puedes decir al respecto? Porque yo creo que en todo se puede transformar, ¿no? Eh, Completamente. AARP tiene unos estudios muy interesantes hechos sobre sexualidad en la segunda mitad de la vida, y yo creo que todos ellos son muy coincidentes en el sentido de una serie de tendencias, ¿no? Las tendencias es que a mayor edad, menor actividad sexual. Esto es claro, a mayor edad, a medida que nos hacemos mayores, hay menos. Siempre la actividad sexual a través del paso del tiempo es menor en la mujer que en el hombre, por ejemplo. Son los estudios que nos están mostrando. Pero lo más importante de esto es que el deseo y la actividad sexual no desaparece porque tengamos años. Va desapareciendo por ciertas condiciones. En el caso de los hombres, disminuye por problemas de salud, por ujú. medicación. En el caso de las mujeres, hay muchos más factores no médicos que en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres es por falta de compañero, es porque hay una educación que marcó, hay experiencias pasadas que no son buenas, hay falta de comunicación. Esto está estudiado. Pero el mensaje es que la edad o cumplir años no hace que desaparezca el deseo, la erótica. La erótica es todo eso que rodea culturalmente
al deseo, que para uno será la luz prendida, para otro será un perfume, para otro será un paisaje. Claro. Pero lo que nos está faltando muchas veces es ese punto de encuentro. Y te doy un dato que también es muy interesante en relación a esto, porque también hay que hacer otra lectura de la vida íntima o de la sexualidad en la segunda mitad de la vida. En el caso de la mujer, la menopausia la libera, digamos, del riesgo del embarazo, por ejemplo. En el caso del hombre, la famosa pastillita, digamos, nos ayuda a que nuestras performances sean similares a los de los atletas del amor. Entonces, lo que estamos viendo, y esto es un problema de salud pública muy importante que ya aquí en Estados Unidos se está tratando, es que la mayor parte de los contagios, de los problemas de enfermedad de transmisión sexual, se están dando en los mayores de 65 años, porque no se están cuidando. Las Ah, personas a medida claro. que cumplimos años dejamos de cuidarnos porque total no quedo Claro. embarazada y porque total, ¿para qué voy a utilizar el condón? Bueno, y estamos viendo esto. O sea, es un gran desafío, es un gran tema por abordar, está cubierto de un gran tabú porque claro, cómo van a tener intimidad mis abuelos, mis padres, la vecina mayor, el vecino mayor? ¿No? Donde están los estereotipos. Bueno, otra conversación que nos debemos a nivel social. Y ahora que me estoy riendo, cuán importante, me río, pero porque es cierto lo que dices, ¿eh? Y además conozco muchas parejas de 70 y 80 años que tienen una vida sexual muy, muy plena, muy activa. Eso nos debería dar esperanza a todos y a todas. Pero claro, ¿Cuán, cuán importante es el buen humor, la risa y el otro extremo? ¿Cuánto daño hace la depresión? Porque nos deprimimos mucho después de cierta edad cuando nos vemos encerrados, como que no hay luz al final del túnel. sí, es muy relevante lo que vos comentás. A ver, hoy sabemos que las personas que sonríen más, que tienen sentido del humor, optimistas, aquellos que ven la media copa llena, la Claro. pasan mejor, la pasan mejor, la pasan mejor, viven más tiempo, viven con mayor satisfacción. Fíjate que yo no utilizo mucho la palabra felicidad porque la felicidad a veces se convierte en un aspiracional inalcanzable, ¿no? Y la felicidad son momentitos. Yo creo que hay que hablar del bienestar, ¿no? Del Bienestar. bienestar. Entonces, a mí me parece que eh, eso es una búsqueda. La realidad es que con los años empieza a haber una mayor frecuencia de duelos, de pérdidas, Claro, eso sí. pérdidas de amigos, pérdidas de capacidades, eh, incertidumbres. Esto es real, hay que decirlo. Um, Independientemente de eso, en general las personas mayores están mucho más preparadas que los jóvenes para amortiguar, si se quiere, estas pérdidas. Pero vos mencionaste una palabra que es interesante, que es depresión. La depresión es una enfermedad, tiene criterios clínicos para nosotros saber si una persona tiene depresión, tiene un tratamiento que los médicos implementamos desde el punto de vista farmacológico, siempre con ayuda de un terapeuta, donde además hay tratamientos que no son clínicos, como actividad física. O sea, es una enfermedad con criterios y que requiere tratamiento. Y esto lo digo porque la depresión en las personas mayores está subdiagnosticada. Ujú. Porque si bien hay que diferenciar de la tristeza o de la angustia, que es un Claro. sentimiento que forma parte de nuestra vida y que siempre está ahí en algún sentido por momentos, muchas veces lo que encontramos de parte inclusive, no solo de la familia, de los vecinos, de la sociedad, sino de los mismos profesionales médicos, es que subestiman esta situación porque piensan, bueno, es normal que el viejito esté triste, que la viejita esté triste. No, no es normal. Una cosa es la tristeza, una cuestión es una angustia, otra es un duelo y otra cosa es la depresión. Y hoy tenemos intervenciones farmacológicas, terapéuticas y de prescripción social que tienen muy buen efecto y que no debería pasarse fuera de nuestro radar clínico. Hay un término que usas en tu libro, Ikigai. Sí, ¿Lo quieres es explicar? sí, es un término japonés. Se empezó a hablar mucho de esto hace cerca de 40 años, cuando el profesor Makoto Suzuki, un cardiólogo que hoy tiene más de 90 años y a quien tuve el gusto de conocer hace unos años atrás,
empezó a investigar cuáles eran las razones por las cuales en esa isla de Okinawa las personas llegaban a vivir 100 años y más y con buen nivel de calidad, incluidas socialmente, con redes de contención. Y él encontró que ese ikigai, que forma parte de la identidad japonesa, de la cultura japonesa, tiene que ver con el sentido de vida, la razón de ser. Es así como se la traduce en español, la razón por la cual comenzar cada día, el sentido de nuestra vida, qué es lo que nos da un propósito de vida. Y bueno, hoy ese Ikigai se convirtió a partir de un libro del libro Ikigai, de un querido amigo de Francesc Miralles en Cataluña, a partir de ahí a todo el mundo. Bueno, hoy, gracias a ese libro que bien escribió Francesc con Héctor García, es un término que está en todos lados, es un término que requiere de destrezas para explorarlo. Esto no lo buscamos en Amazon, no lo encontramos en las redes sociales. Encontrar nuestro propio Ikigai es una búsqueda interna, tiene que ver con experimentarnos, con equivocarnos, con pensar, con conocernos. Mira, hay una palabrita en todo esto que es importante que todavía no la mencioné, que es el autocuidado. O sea, nosotros tenemos que aprender a cuidarnos. En la medida en que nosotros nos cuidemos, no solo vamos a estar mejor nosotros, sino que vamos a cuidar al resto. Y me parece que por ahí pasa. El autocuidado con el Ikigai van de la mano. Y bueno, es todo un trabajito propio e interno. Podemos hablar de 5, 4, las que quieras, claves para una nueva longevidad. Sí, sí, yo te diría primero, empezaría por esta última, por el autocuidado. Autocuidado es conocerse, es respetarse, es perdonarse, es ser compasivo con uno mismo y a partir de ahí entender que en esa medida también interviene la salud. Como dije antes, si tenemos salud vamos a poder hacer muchas, muchas cosas y no vamos a estar limitados y no la vamos a pasar mal. Para la salud o para intervenir en la salud, nunca es tarde. Eso es lo primero. Dentro de eso sabemos que sobre la salud interviene la actividad física. Hoy si vos me preguntás cuál es la bala de plata, moverse más. Hoy el movimiento es salud. O sea, hoy moverse nos da autonomía, nos da fuerza, nos da equilibrio, nos da autonomía, nos permite ser independientes. Tenemos que controlar de alguna manera el peso corporal, cómo nos alimentamos. Pero también muy importante hoy sabemos que es nuestras compañías, que también tocamos este tema, nuestros vínculos afectivos. Tenemos que ser proactivos en mantener ese ecosistema social de las amistades, de quienes nos rodean y quienes queremos que nos rodeen. Y después tenemos que buscar ese sentido de vida. Tenemos que buscar un sentido de vida en donde intervenga, la trascendencia, el legado. ¿Qué nos gustaría dejar para que el mundo sea un lugar mejor? O sea, autocuidado, salud, movimiento, nutrición, sentido de vida, donde entra el legado, donde entra la espiritualidad, la trascendencia. Ahí tenés los 5 puntos de lo que yo te diría son la clave de una nueva longevidad y de una segunda mitad que todos queremos que no solo sea larga, sino que sea buena. El tema o el lema de este segmento, de este espacio es a cualquier edad. ¿Tú crees que podemos lograr cuidarnos, protegernos y vivir esa mejor vida, mejor calidad de vida, eh, si nos lo proponemos? ¿Se puede a cualquier edad? Yo creo que sí, yo creo que sí. El tema es poder acomodar nuestras expectativas a ese momento de vida, a esa edad. Era como te decía, si yo quiero correr una maratón, puedo correrla probablemente con preparación, pero no debo pretender correrla como si tuviese 20 años. Si yo quiero tener intimidad, quiero tener un encuentro con mi compañera o compañero a determinada edad, yo sé que lo puedo tener, lo puedo disfrutar, lo puedo gozar, pero tengo que dejar de lado pensar como pensaba cuando era más joven, en las performances, en las cantidades y en ese tipo de cosas. Yo creo que la ubicuidad, que es poder entender que para cada momento, para cada cosa en la vida hay un determinado momento, es también una de las claves de esta nueva longevidad. Diego, un placer y un honor tenerte aquí en este espacio, el libro. Aquí lo ven, la segunda mitad, los 50 y más.
Vivir la nueva longevidad del doctor Diego Bernardini. Una vez más, un honor y espero que nos volvamos a ver. Con gusto, Denise. Realmente es un gusto haber podido compartir este diálogo y seguramente nos veremos muy pronto. Una vez más, muchísimas gracias. Y a ustedes, no dejen de escribirnos y escribirle también al doctor Bernardini. Van a ver ahí en pantalla la indicación de cómo comunicarse con él en su website. Y por supuesto, suscríbanse. Nos vemos en la próxima. Se puede a cualquier edad.